que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz Navidad. Bueno, en realidad todavía no, faltan unos días, pero no tenía gorro de Papá Noel, así que lo rojo lo llevo por aquí y esto pues va a ser el gorro, es lo que hay. Os comenté en el vídeo anterior que me propusierais cuestiones, si queríais, ¿no? Para tratar en este vídeo, ¿no? En este especial Navidad. Pero a la luz de lo que ha venido ocurriendo durante estas últimas semanas y de hecho ya bastantes meses, ¿no? Con los distintos vídeos que he ido subiendo a TikTok y que he ido compartiendo también aquí en YouTube, me he considerado que me apetece haceros un regalo. Y este regalo es un fragmento de una de mis clases del curso de Historia de la Biblia. Un fragmento que creo que es muy importante, que muchos ya conocéis la temática, las sabéis de sobra, lo tenéis perfectamente trabajado, pero hay otras muchas personas que no. Hay otras muchas que no lo van a apreciar ni les va a importar y van a seguir R que R, pero bueno, yo ya siempre digo que no hago los vídeos para ellos, ¿no? Porque creo que sinceramente con ellos no hay nada que hacer hasta que ellos mismos no decidan abrirse un poco. Así que esto lo hago por si puede servir a alguien para aprender algo nuevo o para recordar alguna cosa, ¿vale? Así que esta semana, como os digo, os regalo este fragmento de una de mis clases y espero que la disfrutéis. Bienvenidos a las pruebas sobre la existencia histórica de Jesús. Y lo primero que tenemos que hacer, lógicamente y necesariamente, parece ser, es responder a esta pregunta. ¿Existió una persona llamada Jesús de Nazaret, Jesús el Galileo, Jesús hijo de José? Esto es sorprendente porque cuando uno lee bibliografía especializada, se encuentra con que los investigadores daban esta cuestión por solucionada hace ya muchos años y se dieron cuenta en tiempos recientes que no es así, que hay mucha gente que todavía se sigue planteando esta cuestión. A día de hoy, vaya esto por delante, no hay ni un solo investigador serio que niegue la existencia de Jesús. La escuela mitista, que es como se llama, el, digamos, pensamiento contrario, es decir, la idea que sostiene que Jesús, que nunca existió, que nunca hubo una persona llamada Jesús, sino que es un invento literario, una creación mitológica desde el principio, eso es lo que se denomina la escuela mitista, es decir, que Jesús es un mito en toda regla, en sí mismo. Entonces, sigue existiendo a día de hoy, pero es digo que la práctica totalidad de los investigadores están de acuerdo en que sí, en que existió. Y los argumentos que dan para defender esto los vamos a ver brevemente en la bibliografía. No os preocupéis que si os interesa este tema, no sé si alguno de los que estáis viendo esto sois mitistas, pero si os interesa el tema, en la bibliografía os voy a poner un par de libros que hablan sobre este asunto. Entonces vamos a ver el tema de las pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas tenemos de que Jesús realmente existió? Son pocas las pruebas, pero las hay. Las hay y además son de bastante peso. La primera es que hay un grupo de historiadores que no tienen nada que ver con el cristianismo, que no están relacionados con el cristianismo, es decir, que no son cristianos, en muchos casos son enemigos del cristianismo, son absolutamente fiables, confiables y dan testimonio del propio Jesús.
Empezamos con Cornelio Tácito, político e historiador romano que, como veis, no tiene ninguna simpatía por los cristianos. Está hablando del famoso incendio en Roma y del reinado de Nerón, y entonces escribe en sus anales esto. Dice, en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Bien, este odio que muestra Tácito y que dice que eran desde luego los cristianos un grupo poco querido por los romanos, tiene su explicación, que la veremos detenidamente en libros posteriores, pero tiene su explicación en que los cristianos se negaban a participar de las fiestas y de los sacrificios públicos. Entonces, en una percepción de la realidad en la que esos sacrificios y esas fiestas generan vida comunitaria y hacen que las potencias divinas sean propicias a la sociedad, si hay una parte de la sociedad cada vez más importante que no participaba de esas fiestas y por lo tanto podía acarrear desgracias para la sociedad en su conjunto, hacía, por supuesto, que estos cristianos que se negaban a ser partícipes de estas cosas fueran odiados por el pueblo. Y dice Tácito, Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. Es decir, Tácito tampoco tenía muy buena opinión de lo que implicaba Roma en estos momentos, pero es interesante la referencia que hace a Jesús, que efectivamente los cristianos se llaman así por Cristo, que ya sabéis que es la palabra en griego para el hebreo Mashiach, Mesías. Y también un detalle interesante, y es que el hecho de cuestionar la existencia misma de Jesús no aparece hasta el siglo XIX. Es decir, hasta sus enemigos utilizan muchos argumentos en contra del cristianismo, pero ninguno es la no existencia de Jesús. Otro testimonio importante es el de Flavio Josefo, judío completamente. Tácito era romano, este es judío, y Flavio Josefo nos dice, siendo Anás, es decir, el sumo sacerdote, de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido, Festo era el procurador que sucedió a Poncio Pilato, y Albino estaba en camino, era el procurador que iba a suceder a Festo, es decir, que en ese momento había una especie de vacío de poder civil romano en Judea. Por lo tanto, Anás era, en cierta manera, la máxima autoridad en ese momento, pues Anás reunió al Sanedrín y llamó a juicio al hermano de Jesús llamado Cristo. Segunda referencia. Su nombre era Jacobo. En algunas traducciones lo encontraréis como Santiago, pero en realidad no. El nombre ya sabéis que es Jacobo, que luego pasa a Jacob, San Jacob, de ahí viene lo de Santiago. Entonces, no, el nombre en hebreo es Jacob. Jacobo con él hizo comparecer a varios otros y los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Pero los habitantes de la ciudad, más moderados y afectos a la ley, se indignaron porque lo realizado no estaba bien. Este es uno de los testimonios de Flavio Josefo en el que habla sobre Jesús y sobre uno de sus hermanos, Jacobo. Ahora entraremos en el tema de los hermanos de Jesús. El otro testimonio de Flavio Josefo importantísimo es el conocido como Testimonium Flavianum. El Testimonium Flavianum, como prueba de historicidad, ha traído de cabeza a más de un investigador y a más de dos. El fragmento en concreto de Antigüedades Judías es este. Por ese tiempo existió Jesús, un hombre sabio, si es que hay que llamarlo hombre. Era en efecto hacedor de obras extraordinarias y maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo así a muchos judíos y también a muchos griegos. Él era el Mesías. Aunque Pilato, por denuncias de los hombres principales entre nosotros, lo castigó con la cruz, no lo abandonaron los que desde el principio lo habían amado. Él, en efecto, se les apareció al tercer día nuevamente vivo, pues los divinos profetas habían ya dicho estas y otras muchas cosas admirables acerca de él. Y todavía ahora sigue existiendo la tribu de los que por este son llamados cristianos. Como sabéis, o
como, o como imagino que sabéis, este pasaje suena extrañamente raro para un judío. Efectivamente está interpolado. Está interpolado, está manipulado por un escriba cristiano posterior, ya que reconoce el mesianismo de Jesús, algo impensable para un judío. Entonces, si cambiamos los pasajes que son claramente cristianos y por lo tanto no pudo escribirlos Flavio Josefo, el pasaje se queda así. Por ese tiempo existió Jesús, un hombre sabio. Era en efecto hacedor de obras extraordinarias y maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo así a muchos judíos y también a muchos griegos. Aunque Pilato, por denuncias de los hombres principales entre nosotros, lo castigó con la cruz, no lo abandonaron los que desde el principio lo habían amado. Y todavía ahora sigue existiendo la tribu de los que por este son llamados cristianos. Veis que el texto fluye mucho mejor solamente guardando las frases que están en negro y retirando las frases que están en rojo, que son las interpolaciones del autor cristiano. Y vamos más allá, el comienzo de este pasaje. Por ese tiempo existió Jesús, un hombre sabio. En realidad, en los manuscritos más antiguos que conservamos de antigüedades judías, lo que dice es esto. Por aquel tiempo ocurrió el inicio de nuevas perturbaciones. Jesús, varón sabio, la palabra que utiliza es sofos, de donde vienen sofistas, era hacedor de obras extraordinarias y maestro de hombres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe todos estos cambios? Pues resulta que este fragmento está enclaustrado en todo un pasaje de las antigüedades judías en las que Flavio Josefo está listando, está mencionando una lista de personajes y de sucesos catastróficos para el pueblo judío que en su consecución acabaron desembocando en la horrible y desastrosa sublevación del año 66, es decir, el comienzo de la primera guerra judeo-romana. Por lo tanto, Flavio Josefo en este testimonio cuenta a Jesús dentro de las cosas malas que le ocurren al pueblo judío. Entonces, el escriba cristiano posterior, que es de en torno al siglo IV, altera el comienzo del texto porque la historia de Jesús está dentro, según Flavio Josefo, de estas cosas terribles que le habían sucedido al pueblo judío. Entonces, según Josefo, con toda probabilidad, Jesús agitó con su predicación a las masas judías y fue un eslabón más de los que acabaron conduciendo a la catástrofe. Por lo tanto, situada en esta línea de pensamiento flaviana, que es bastante negativa sobre Jesús, pues vemos que no todo el texto es una interpolación cristiana, sino solo las partes en las que se reconoce clarísimamente el mesianismo de Jesús. Entonces, esto es otro testimonio flaviano que se aporta como prueba de historicidad de Jesús. Tercer elemento. El Talmud de Babilonia, del que hemos hablado en la clase anterior, dice en su tratado Sanedrín 43a, se enseña, en la víspera de Pesaj colgaron a Yesú, es decir, a Jesús. El pregonero salió 40 días declarando que Yesú va a ser apedreado por practicar la brujería, por atraer y conducir a Israel por mal camino. Cualquiera que sepa algo que lo justifique debe presentarse y exculparlo, pero nadie se presentó a justificarle y se le colgó en la víspera de Pesaj. Esto de colgarle es interesante porque efectivamente cuando lleguemos al tema de la crucifixión veremos el verbo en griego que se utiliza en los evangelios para referirse a la crucifixión, porque efectivamente es un tema bastante denso y que hay que tratarlo debidamente. Pero quedaos con la idea de que es la crucifixión, no es que se le colgó como a los ahorcados. De momento quedaos con eso, en la próxima clase lo veremos más en detalle. También en el Tratado Sanedrín, un poco más adelante, 107b, dice Jesús el Nazareno practicaba magia y desvió y engañó a Israel. Veremos también, me habéis preguntado antes incluso de empezar con este curso, mi opinión sobre el tema de que Jesús era un mago. Entonces, en la sesión de preguntas y respuestas que haremos al final de este bloque, vamos a estudiar también en detalle esta idea, esta acusación que hace el Talmud judío a que Jesús practicaba magia, que era un mago. Segunda prueba, tenemos un muy amplio número de textos cristianos independientes, eso es interesante, que son muy antiguos, cuyo centro es Jesús.
Entre ellos se encuentran las cartas de Pablo, que son los primeros escritos cristianos en los que contamos. Tenemos el documento Q, del que habrá que hablar debidamente cuando empecemos a estudiar los evangelios. Están los primitivos relatos de la pasión, que sirvieron a los evangelistas para construir el suyo propio, y además también los materiales propios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Lógicamente, los evangelios se consideran en general una sola fuente, ya que Marcos escribe primero, Mateo y Lucas copian a Marcos, pero no se conocen entre sí, y Juan conoce la tradición sinóptica y la reinterpreta. Entonces, en ese sentido, se considera a los evangelios un bloque único como fuente. Pero, y eso es lo interesante, cada uno de ellos tiene tradiciones propias que no son compartidos por los demás. Y a esas tradiciones propias sí que cuentan como pruebas independientes. Tercero, alusiones neotestamentarias a personajes muy relevantes, a figuras históricas comprobables por fuentes externas al cristianismo, como son Poncio Pilato, como es Herodes Antipas y como es también Juan Bautista, de quien hoy también hablaremos. Cuarto, remodelaciones y reinterpretaciones de Jesús clarísimas, que iremos viendo punto por punto cuando entremos ya en el estudio de los propios libros, y se ve claramente que muestran el intento de modificar a un personaje real. Si esto no existiera, es decir, si estos cambios, que se van a ver sobre todo en los evangelios, si estos cambios no existieran, el Jesús de la historia sería exactamente igual que el Cristo de la fe. Y eso no ocurre. Hay un cambio, no hay uno, hay muchos cambios muy importantes y vamos a ir viéndolos poco a poco. Pero esos avances y esos cambios y esas reinterpretaciones que se dan en los propios autores evangélicos que pretenden corregirse unos a otros, denota un esfuerzo por cambiar acontecimientos y hechos y datos de un personaje real. Es decir, se ve la construcción del Cristo de la fe perfectamente marcada y perfectamente delimitada a través de una lectura crítica de los textos. Y por último, la última prueba que se aduce es la propia existencia del cristianismo. Es muchísimo más fácil estudiar y entender la génesis del cristianismo y todo su desarrollo si se acepta la existencia de Jesús que si no se acepta. Es decir, si Jesús nunca existió, aparecen múltiples interrogantes sobre el cristianismo primitivo que son complicadísimos, prácticamente imposibles de responder. Entonces, efectivamente, Jesús nutre al cristianismo, Jesús de Nazaret es el fundamento del cristianismo, pero al mismo tiempo el cristianismo hace una relectura sobre la vida y obra de Jesús. Por lo tanto, se nutren mutuamente y es un poquito lo que hemos visto en el punto 4. Del Jesús de la historia se va evolucionando hacia el Cristo de la fe y en este caso el cristianismo se va construyendo a partir de una relectura del pasado reciente. Por lo tanto, el hecho de que exista el cristianismo en los términos en los que sabemos que existe hoy en día y cómo surgió, se explica por la existencia de un personaje, de un rabino judío, que fue, insisto, su fundamento.